Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, un secreto a voces que finalmente parece haberse confirmado. Imaginen un amor tan fuerte, tan real, que decide dar el paso definitivo, pero de la manera más discreta, la menos esperada. Si hablo de esa pareja, de la que tanto se rumorea, de la que tanto hemos especulado. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a desvelar los detalles de la boda secreta que nadie, pero nadie, se esperaba de I y Demet. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal, nos encanta traerles la primicia, los chismes más jugosos, pero siempre con el máximo respeto y sobre todo con la verdad por delante. Y en esta ocasión, parece que la verdad ha estado escondida bajo una manta de confidencialidad, pero las pistas, las señales, cada vez eran más claras. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de romance, misterio y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana? Si todavía no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. Así, jamás se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia de amor que nos ha robado el aliento. Durante meses, o podríamos decir años, las redes sociales, los foros de fans, los grupos de discusión, han sido un hervidero de teorías sobre la relación entre I y Demet. Cada publicación, cada comentario, cada aparición pública, era analizado con lupa. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos es innegable. Han trabajado juntos en proyectos que nos han cautivado, nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, y esa conexión, esa chispa, traspasaba la ficción. Los fans, con esa intuición tan propia, veían algo más allá de la amistad o la camaradería profesional. Y parece que no se equivocaban. Las series y películas en las que han compartido créditos se han convertido en verdaderos fenómenos de audiencia, y en cada escena, en cada diálogo, se percibía una complicidad que iba más allá de lo guionizado. Los comentarios en redes sociales rebosaban de peticiones para que su relación traspasara la pantalla, un anhelo que a día de hoy cobra un significado completamente nuevo. La información que hemos logrado recopilar, a través de fuentes muy cercanas a la pareja, apunta a que la boda se celebró de forma íntima, lejos de los flashes de las cámaras, rodeados únicamente por sus familiares y los amigos más allegados. Y aquí viene lo interesante, ¿dónde y cómo se llevó a cabo esta ceremonia tan especial? Pues bien, los detalles son escasos, porque como mencioné, la discreción ha sido la palabra clave. Sin embargo, se habla de un lugar idílico, quizás un paisaje natural que refleje la pureza y la belleza de su amor, o un rincón histórico con un encanto particular que haya sido elegido para sellar su unión. La idea era, sin duda, que fuera un momento puramente personal, un recuerdo imborrable para ellos y para quienes tuvieron el privilegio de compartirlo. Se especula con la posibilidad de que la ceremonia se haya llevado a cabo en un destino exótico, un lugar que les permitiera desconectar por completo del ajetreo de sus vidas públicas y centrarse en su amor. Podría ser una playa paradisíaca, una montaña con vistas espectaculares, o incluso una mansión privada en un lugar remoto. Lo importante es que el entorno elegido haya reflejado la magnitud de su compromiso y la intimidad que buscaban. Piensen en la presión mediática que deben soportar dos figuras públicas de su calibre. Cada paso que dan es noticia, cada relación es analizada, y a veces, la vida privada se convierte en un espectáculo. Por eso, esta decisión de casarse en secreto tiene todo el sentido del mundo. Querían vivir ese momento único, lleno de emociones y significado, sin la distracción o la imposición de tener que cumplir con las expectativas del público o de los medios. Es un acto de valentía, en cierto modo, de reafirmar su amor y su compromiso sin necesidad de validación externa. Un romántico acto de rebeldía contra la vorágine del mundo del espectáculo. En un mundo donde cada detalle de la vida de las celebridades se expone al escrutinio público, proteger un momento tan trascendental como una boda es un acto de fortaleza y determinación. Es una declaración de que su amor es suyo, y que su celebración es un asunto privado, un tesoro que desean custodiar celosamente. Y ahora, una de las preguntas que seguramente todos se hacen: ¿quiénes estuvieron presentes? Como les decía, la lista de invitados habría sido muy selecta. Hablamos de sus padres, hermanos, quizás algunos confidentes incondicionales que han estado a su lado en las buenas y en las malas. Imaginen esas sonrisas, esas lágrimas de felicidad, esos abrazos cargados de significado. El ambiente debió ser de una calidez y una autenticidad difíciles de describir. No hubo protocolos estrictos ni invitados sorpresa.
Solo el amor genuino y la celebración de una unión que hasta ahora se mantenía en un plano más íntimo. Se dice que la ceremonia fue oficiada por alguien muy cercano a la pareja, alguien que conoce la profundidad de su amor y que pudo transmitir la emoción del momento de una manera verdaderamente especial. Los testimonios que se han filtrado sugieren que fue un evento cargado de emoción, donde las risas se mezclaron con las lágrimas de felicidad y donde el amor se palpaba en cada rincón. Hemos intentado contactar con personas cercanas para obtener alguna confirmación oficial, pero la política de silencio ha sido total. Y sinceramente es algo que entendemos y respetamos. Cuando se trata de un momento tan personal, el derecho a la privacidad es fundamental. Lo que sí podemos decir es que las pocas pistas que han llegado a nuestros oídos, las coincidencias, los pequeños guiños, apuntan fuertemente en esta dirección. La fecha de la boda, por ejemplo, se rumorea que fue hace relativamente poco tiempo, permitiendo que el secreto se mantuviera durante un periodo prudencial. Este lapso de tiempo ha permitido que la noticia se vaya cocinando a fuego lento, alimentando la expectación y la curiosidad de sus seguidores. Se dice que tras la ceremonia, disfrutaron de una luna de miel secreta en un destino que se ha mantenido en el más absoluto hermetismo, un tiempo para afianzar su nueva etapa como matrimonio lejos de miradas indiscretas. Y Demet, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Sus carreras han sido meteóricas y su talento indiscutible. Han interpretado personajes que nos han hecho soñar, reír y llorar, y esa capacidad de conectar con el público es algo que pocos logran. Por eso, cuando una pareja así, admirada por tantos, decide dar un paso tan importante, la noticia, aunque sea secreta, genera un gran impacto. La trayectoria profesional de ambos es un reflejo de su dedicación y pasión por el arte, y esta unión parece ser la culminación de una etapa de éxito tanto a nivel profesional como personal. Han sabido conquistar el corazón de millones de fans con su talento y carisma, y ahora, al parecer, han decidido dar un paso más allá, consolidando su relación en el ámbito privado. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues sinceramente lo más probable es que sigan manteniendo un perfil bajo respecto a su vida personal. Quizás en algún momento cuando se sientan cómodos, compartan alguna imagen o algún detalle que nos permita ser testigos, aunque sea a distancia, de su felicidad. Pero por ahora, el misterio rodea esta unión. Y es que a veces, lo desconocido tiene un encanto especial, ¿no creen? Nos permite imaginar, soñar y seguir creyendo en las historias de amor que nos inspiran. Es la magia del misterio que permite a los fans crear sus propias fantasías y esperar con ilusión el momento en que la pareja decida compartir su felicidad de una manera más abierta. Hay quienes critican estas bodas secretas argumentando que los fans merecen saber, que deberían compartirlo todo. Pero pensemos en ellos, en las personas detrás de los personajes públicos. Tienen derecho a construir su vida, a vivir sus momentos más preciados de la manera que ellos consideren mejor. Y si para ellos lo mejor ha sido la discreción, debemos aceptarlo. Al final, su arte y su trabajo es lo que nos une a ellos, y eso, créanme, es más que suficiente. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Y y Demet son personas con derecho a su privacidad y a decidir cómo y cuándo compartir los aspectos más íntimos de sus vidas. La admiración que sentimos por ellos debe ir de la mano del respeto a sus decisiones personales. Me gustaría hacer una reflexión sobre cómo las redes sociales han cambiado la forma en que vivimos y compartimos nuestras vidas. Antes las noticias importantes como una boda, se anunciaban en los medios tradicionales, y todos estábamos al tanto. Ahora con la inmediatez de Internet, todo parece volverse público al instante. Sin embargo, esta pareja ha sabido navegar esas aguas con maestría, protegiendo su intimidad cuando ha sido necesario. Y esta boda secreta es la prueba de ello. Han demostrado ser capaces de mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, un arte que no todos logran dominar en la era digital. Imaginemos la conversación previa a la boda. Quizás se miraron a los ojos y se dijeron, nuestro amor es nuestro, y queremos celebrarlo de la manera más pura, sin artificios, sin presiones. Solo tú y yo y las personas que más queremos. Esa intimidad, esa autenticidad, es lo que ha hecho que este evento sea tan especial para ellos, y aunque sea de forma indirecta, para nosotros que admiramos su relación. La idea de que hayan tomado esta decisión desde el corazón, priorizando su conexión por encima de cualquier otra consideración, es conmovedora. Si me preguntan si estoy emocionado, la respuesta es un rotundo sí. Ver cómo dos personas que comparten un vínculo tan
RT deciden comprometerse de por vida es, en sí mismo, algo conmovedor. Y más aún cuando se trata de figuras que han logrado crear personajes y momentos que han tocado nuestras vidas. La noticia de su unión, incluso en su forma secreta, nos brinda una nueva perspectiva sobre su relación y la profundidad de sus sentimientos. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia de la boda secreta de Ei y Demet? ¿Creen que es la mejor manera de casarse para figuras públicas? ¿Les gustaría que compartieran algún detalle o foto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir juntos sobre este tema tan apasionante. Sus puntos de vista son muy importantes para nosotros y enriquecen la conversación. ¿Será que pronto nos sorprenden con alguna imagen de su gran día? ¿O mantendrán este secreto por más tiempo? El debate está abierto. En resumen, la información que hemos podido recopilar apunta a que Ei y Demet se han dado el sí, quiero, en una ceremonia íntima y secreta. Una decisión que sin duda refleja el profundo respeto que tienen por su privacidad y la importancia que le otorgan a los momentos verdaderamente significativos. Aunque no tengamos todos los detalles, la idea de su unión es motivo de alegría para quienes admiramos su talento y su aparente complicidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta primicia tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia, que aunque envuelta en misterio, nos deja un sabor dulce de amor y esperanza. Antes de despedirme, no olviden lo que siempre les digo: si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, información de primera mano y sobre todo, ser parte de nuestra comunidad, por favor, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De verdad, nos apoyan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias que nos emocionarán. Hasta la próxima, queridos amigos. Adiós.